La muerte de la joven granadina de 21 años y de su pareja el pasado día 10 en un campo de tiro fue un homicidio doloso. Es lo que concluye el informe de la Guardia Civil, lo que convertiría la muerte de Mar en un caso de violencia machista. El diario Granada Hoy ha confirmado que Mar había sido víctima de violencia psicológica. Su familia ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Granada mañana a las 7 de la tarde. Si se confirma el homicidio, Mar sería la 12ª víctima mortal de la violencia machista este año, según cifras oficiales. Y todavía hay quien cuestiona las demandas que piden que se active ya el Pacto de Estado contra la violencia de género. Bienvenidos a Público al Día. Primer, que el nostre president és Carles Puigdemont. Segon, que serem lleials al mandat del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre, construir un estat independent en forma de república. I tercer, el nostre programa de govern és la cohesió social i la prosperitat econòmica de Catalunya. Quim Torra ya es presidente de Cataluña. Hoy ha finalizado un proceso de investidura atípico con un candidato atípico elegido con apoyos atípicos. Torra se ha comprometido a recuperar todas las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Entre sus planes de gobierno ha anunciado algunos compromisos como un decreto de escuela inclusiva o mejorar las listas de espera en la sanidad. Compromisos genéricos de un presidente que desde que se conoció su candidatura ha despertado mucha polémica por una trayectoria en la que ha demostrado ser una figura poco conciliadora. El candidato de Junts per Catalunya, Quim Torra, és el nuevo president de la Generalitat. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Ha indignado a muchos catalanes el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de la CUP a un presidente conservador, que ha sido despectivo con los españoles, con los catalanes que hablan castellano, con los indignados del 15M y que ha sido calificado por muchos de supremacista. No podemos tampoco bloquear una investidura que han planteado los dos actores que tienen ahora mismo más diputados y más votos dentro del bloque republicano. Si alguna vez el independentismo pensó que tenía alguna opción de salirse con la suya, hoy la entierran designando a este candidato como presidente de la Generalitat de Cataluña. Torra ha pedido perdón por los tuits despectivos hacia los españoles, pero no ha bastado para acabar con el malestar que genera su nombramiento. Els migrants dels 60 no es van integrar a Catalunya, la van construir. Que són tan catalans els independentistes com els que no ho són. A sabiendas de ello, Torra se ha dirigido a la Cámara Catalana en castellano, tratando de lanzar un mensaje inclusivo. Estoy hablando de una república de todos, de la república de todos los derechos. Un país donde todos gocen de la plenitud de derechos. Torra ha anunciado la instauración de la República y la redacción de una Constitución catalana, algo que a Mariano Rajoy no le ha gustado. Yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. El presidente del Gobierno se reunirá mañana con Pedro Sánchez y el jueves con Albert Rivera para hablar de la posible revocación del 155. Torra ha anunciado unos compromisos ambiciosos, teniendo en cuenta que su gobierno es provisional y podría durar 5 meses, según Puigdemont. ¿Cuál es el futuro del nuevo gobierno? Nos da más pistas el periodista Carles Bellsola. El propio Torra, en su discurso del sábado, ya dijo que el suyo sería un mandato provisional. Todo ello nos lleva a una fecha, la del 27 de octubre del año próximo, el primer día que, de acuerdo con la ley catalana, puede el presidente convocar elecciones, es decir, un año después de la última disolución anticipada del Parlamento. Este plan, no obstante, puede encontrarse con 3 inconvenientes. En primer lugar, cabe la posibilidad, de momento parece lejana, pero no se puede descartar, de que la justicia alemana extradite a Puigdemont por rebelión, con lo cual quedaría automáticamente inhabilitado. En segundo lugar, puede darse el caso también de que Puigdemont prefiera explotar otro tipo de legitimidad, el del Consejo de la República, el Consell de la República, el organismo paralelo a modo de gobierno en el exilio que está en los planes de Junts per Catalunya y Esquerra en su acuerdo de gobierno. Y en tercer lugar, tampoco puede descartarse que Torra tenga ideas propias y proyectos propios. This year
thanks to the US administration, the courage, the vision of President Donald Trump, we can say L'Shana Hazot B'Yerushalayim this year in Jerusalem. Estados Unidos ha inaugurado hoy su embajada en Jerusalén. El traslado de la embajada desde Tel Aviv es muy criticado al entenderse como un regalo de Trump a Netanyahu. En diciembre, 128 países votaron en contra de ese traslado en la Asamblea General de la ONU. De momento, las protestas palestinas ya se saldan con más de 50 fallecidos y más de 2.000 heridos. El traslado de la embajada era una promesa electoral de Trump que coincide con el 70 aniversario de la proclamación del Estado de Israel. En 1948, el hogar nacional de los judíos prometido por Reino Unido se hacía realidad. Nacía el Estado de Israel. Concebido como un Estado socialista, igualitario y democrático para los supervivientes del Holocausto y amparado en la solución de dos estados, tardó poco en derivar hacia un Estado militarista y autoritario. Desde entonces ha vencido en cada guerra que ha mantenido, lo que le ha permitido expandir sus fronteras a costa de los palestinos, pero también de Siria, Líbano, Egipto o Jordania. En estos 70 años, Israel ha transformado el mapa de la región. A pesar de los sucesivos intentos por alcanzar un acuerdo de paz duradero entre Palestina e Israel, este último siempre ha preferido resolver el problema por sus propios medios. Over decades, American administrations and Israeli governments have disagreed about settlements. But we agreed that the Security Council was not the place to resolve this issue. Y aunque la posesión de armas de destrucción masiva ha servido de pretexto para iniciar guerras en Oriente Medio, las armas nucleares de Israel han generado pocas reacciones. Con dos niveles de ciudadanía, Israel se encuentra en la actualidad ante una encrucijada. O bien pasa a ser una democracia, o bien se mantiene como un Estado judío. Ambas no parecen ser compatibles. La matanza de ciudadanos palestinos por parte de Israel ha sido una constante en este conflicto. Leila Nachawati, especialista en derechos humanos y Oriente Medio, analiza si es factible una solución con ambos estados. Pues estamos ante una política de hechos consumados en la que el derecho al retorno de los palestinos es ya prácticamente una entelequia. Vemos que sobre el papel hay menciones a negociaciones de paz, posibilidades de un Estado, mientras sobre el terreno todo lo que se está haciendo va en la dirección contraria, empezando por el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, que es algo que ninguna administración anterior se había atrevido a hacer. Al mismo tiempo vemos un proceso de normalización del Estado de Israel a través de iniciativas internacionales como Eurovisión, con ese proyecto anti-bullying feminista que encubre todo tipo de abusos de derechos humanos sobre el terreno, con participación en eventos deportivos que también blanquean digamos, la imagen de ese Estado, y al mismo tiempo vemos que los palestinos son moneda de cambio a nivel internacional, desde luego también a nivel regional, con todos empezando por los propios gobiernos árabes que uno a uno han ido pactando con Israel. Vemos al Egipto de Sisi cerrando cualquier posibilidad de paso fronterizo a los palestinos, persiguiendo a los refugiados palestinos en territorio egipcio. Vemos a la dictadura de Bashar el-Assad cargando contra los palestinos de Yarmouk. Es decir, los palestinos han sido siempre utilizados como moneda de cambio para legitimarse dictaduras que no eran legítimas entre sus propias poblaciones. El Gobierno destina a las expulsiones de extranjeros el 40% de los fondos de la Unión Europea para asilo y migración. Son cifras oficiales que ponen de manifiesto la política del Gobierno hacia las personas que solicitan refugio en nuestro país. Son 269 millones de euros los que proporciona la Unión Europea a España hasta 2020 para políticas de asilo, migración e integración. España es solidaria en materia de inmigración. Pero el 40% de este presupuesto se destina a la expulsión y no a la integración. Son 116 millones de euros para financiar el control de los extranjeros sin documentación y sus expulsiones. La previsión es sacar a 80.000 personas de España. La detención de las personas migrantes ha de ser el último recurso y ha de ser una medida excepcional. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración es un instrumento de la Unión Europea para promover la eficacia de flujos migratorios.
Sin embargo, el Ejecutivo español prevé destinar 69 millones a políticas de asilo, 84 millones en integración y 116 millones en políticas de retorno. Tenemos que contener esta presión migratoria. Entre otras cosas, hasta 2020, con la ayuda de estos 116 millones, España busca incrementar en 2 o 3 el número de centros de internamiento de extranjeros. Exigimos el cierre de los CIES cuanto antes por una cuestión, insisto, de derechos humanos. El año pasado, España recibió 31.120 peticiones de asilo y solo resolvió un tercio de ellas. Además, en lo que va del año, casi 200 migrantes han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a España, una cifra 4 veces mayor que la registrada el año pasado en este mismo periodo. ¿Qué supone que el presupuesto que debería destinarse a asilo sea principalmente destinado a expulsiones? Moja Grejú, de SOS Racismo, nos habla sobre el manejo de ese presupuesto. Que el gobierno destine el 40% de su presupuesto a lo que serían las expulsiones, a los retornos forzosos, no es más que la constatación de que para el gobierno la inmigración es un problema, que el gobierno no quiere la inmigración y que todo esto forma parte de una serie de leyes de extranjería y de unas leyes racistas cuyo fin último siempre es la deportación, es la expulsión, desde lo que vemos en los barrios hasta lo que vemos en las fronteras. Esto a través de unos fondos de la Unión Europea, que también contribuye y mucho a establecer esas políticas de expulsión, esas políticas racistas, esas políticas contra la inmigración, hacen que se forme un sistema que al final las personas migrantes, las personas que incluso no somos migrantes, pero para el sistema somos percibidas como migrantes, acabemos siempre condenadas a la exclusión, a estar fuera de la sociedad, en los márgenes. Y destinar una parte tan importante de presupuesto específicamente solo para esto da pie de cuáles son las prioridades de este gobierno, que no son para los inmigrantes, sino todo lo contrario, para excluir a todas estas personas. Los pisos turísticos copan la mayor parte del centro de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, provocando que muchos vecinos abandonen sus barrios. Nos hemos ido a preguntar a esos vecinos. Solo en Madrid hay más de 19.000 viviendas dedicadas al alquiler turístico, un tercio más que hace un año. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un plan para intentar controlar estas viviendas. Estas condiciones tienen que ver con que si hemos equiparado la vivienda de uso turístico con cualquier otro alojamiento turístico, le pedimos que cumpla exactamente los mismos requisitos. Uno de ellos será que los pisos deberán tener un acceso independiente desde la calle, una medida que afectará al 95% de las viviendas turísticas del centro de Madrid. Me parece que es lo más apropiado. Según la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, en pleno centro de la capital, 8 de cada 10 portales tienen una vivienda de uso turístico. Está cambiando toda la estructura y ya no es el Madrid que era. Se ve muchísima gente con maletas. Siempre está el carrillo para arriba, para abajo. Un cambio que para algunos vecinos ha traído consecuencias negativas. No se integran en la comunidad y te arman ruido, estropean, dice, los accesos, la pintura. Más ruido. Los turistas achacan este problema sobre todo a la educación. Si vas a dormir en un piso que sabes que es turístico, sabes que hay vecinos que seguramente vivan allí. Y lo que no te gustaría es que si tú vivieses en ese mismo bloque, que cada día hubiese gente montando fiestas. Desde Airbnb consideran que el alquiler turístico es una solución al problema de la vivienda en las grandes ciudades. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid espera aprobar este plan en menos de un mes. Con él, pretende evitar que el turismo expulse a los vecinos del centro de la ciudad. Uno de los barrios que más ha sufrido esta sobreocupación es el barrio de Las Letras, en pleno centro de Madrid. ¿Cómo ha cambiado para los vecinos en los últimos años? Hemos hablado con Leticia García, de la Asociación de Vecinos del Barrio. Los edificios se vacían, los vecinos ya no tienen a nadie a quien acudir. Alguien me contaba el otro día de personas mayores, ¿no? Que pues si tienes a un vecino que conoces siempre puedes tirar de él, pero ahora lo que tienen alrededor, arriba y abajo, son viviendas turísticas de gente que no conocen de nada y que además de no conocer de nada están destrozando el edificio, haciendo ruido y haciendo la convivencia imposible. Se nos impone vivir de una manera que no hemos elegido. Hemos comprado nuestras casas en unos edificios de vivienda residencial y unilateralmente hay unos propietarios que lo cambian y nos meten a un hotel dentro de casa.
Los comercios ya no son los comercios normales, no puedes ir a un supermercado, hay 7-Eleven por todas partes, tiendas de conveniencia o bares, pero no tienes pescadería, carnicería, charcutería, las cosas normales del centro de Madrid que nos encantaban, y pasear o irte a un bar de tapas normal, no, ya son preparados para turistas, ¿no? Va a llegar un momento en que esa avalancha de turista que tenemos aquí pues no tenga ningún interés por la ciudad, porque la ciudad ha perdido el interés. Italia aún no conoce el nombre de su futuro primer ministro. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas apuran las últimas horas para formar gobierno y no ir a las urnas. El mayor escollo sigue siendo un nombre que contente a las dos formaciones tras el acercamiento en los programas políticos. Berlusconi ha vuelto a escena tras la decisión de un juez de rehabilitarle para la vida política y podría ser diputado en esta legislatura. El ébola reaparece en el Congo con 36 posibles casos. Es el 9º brote en el país desde que se descubriera la enfermedad en 1976. Y hay 3 muertes confirmadas y 33 casos se están evaluando. La última pandemia de ébola comenzó en 2014 y se cobró la vida de más de 11.000 personas. La OMS ha anunciado un envío de vacunas y ha dado la alerta a los 9 países que comparten frontera con el Congo. La Inspección de Trabajo investiga 2 muertes que podrían estar vinculadas a la presencia de amianto en el metro de Madrid. Los fallecidos trabajaron para la empresa de transportes y padecieron cáncer de pulmón. Desde Comisiones Obreras han criticado que, aunque los análisis a los casi 400 trabajadores actuales han dado negativo, Metro de Madrid no ha evaluado a los jubilados. Estos 2 casos se suman a los otros 3 ya confirmados de actuales trabajadores. Hoy hace 2 años del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, sin que haya responsable ni se hayan aclarado las causas. 100.000 toneladas de neumáticos ardieron en aquel fuego. Desde las Cortes Autonómicas se constituyó una comisión parlamentaria que todavía no ha arrancado. Los juzgados determinaron que los propietarios de los terrenos donde se almacenaban los neumáticos no tenían responsabilidad al haberse declarado zona abandonada desde 2011. Con este triste aniversario ponemos punto y final al informativo de hoy. Podéis seguir toda la información actualizada en Público.es. Recordad que a las 9:15 Juan Carlos Monedero os espera en La Frontera en Público TV. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches.